Saludos familia, bienvenido a otro capítulo del Corre y Corre. Como ustedes saben, siempre llevando la mejor acción del atletismo puertorriqueño y de carácter internacional. Pero antes de, ya tú sabes que tienes que buscarnos en YouTube, darle a la campanita, suscríbete como Puerto Rico Sport Nation, búscanos en Facebook como Puerto Rico Sport Nation. Estamos en Instagram como PRCN y PRCN Click. Y por supuesto en Instagram el Corre y Corre y Alfa Sport Puerto Rico y Alfa Sport en Facebook. Y hoy venimos a hablar del deporte que manda va, el deporte rey, guste a quien no le guste. Así que si no te gusta esa, pues sencillamente quédate viéndolo, no lo vas a cambiar porque tienes que aprender con el mejor deporte de atletismo puertorriqueño, que es el atletismo. Y conmigo en la esquinita se encuentra Germán Rovena, que ustedes lo conocen, que es de la casa, recibiendo a grandes campeonas, atletas boricuas que siempre dan lo mejor que de sí en la pista y nos ponen a gozar, sobre todo, ¿verdad? Ahora que muchas de ellas, algunas anteriormente ya tienen nombre de Puerto Rico en el pecho y se vuelven a embargar una nueva aventura. Así que yo quiero que todos aquí nosotros en el estudio recibamos con un fuerte aplauso a Danely Rodríguez, Grey Otero y Naomi Ríos. ¡Viene! Estamos activas, todo bien. ¿Están dormidas? ¿Están bien? ¿Cómo están? Estamos ahí ya. Todo bien, todo bien. Cogiendo el ritmito. Levantándonos todavía. Germán, ¿cómo estamos? Pues mira, hoy estoy un poquito en baja, pero como es temprano. Así que, pero nada, a lo mejor para los televidentes que nos ven, así que vamos a empezar esto. Vamos a empezar rapidito. Comienzo con Danely Rodríguez, que es una chica histórica. A través de su etapa juventud, ella demostró siempre su calicatencia como atleta nacional y sobre todo una chica bien fajona. Desde que se estuvo desarrollando en Team Sangre Verde, Cupitra, que lo lleva en su sangre, ella es una semifondista que decidió bajar a ser velocista. Y entonces mucha gente dice que es un poco atípico, porque regularmente tú has visto corredores de velocidad, después con el tiempo suben a fondo, pero de semifondo y 800 metros, bajarla a 100 metros y que hoy día sea la histórica cuarta marca en 11:31 segundos para los 100 metros a nivel nacional, eso deja mucho de qué hablar y realmente queremos empezar por eso. Así que hablemos del 11. Ella sabía, ella me lo escribió. Pero hay que hablar. Vamos a empezar con el 11:31. Hablemos acerca de esa emoción. Esa era la marca que tú estabas buscando. Salió. ¿Qué nos puede decir la Danely Rodríguez? Mira, ese viaje fue una montaña rusa. Y todavía me escucho un poco enferma porque en realidad fui enferma para ese viaje. 2 días antes de esa competencia yo estaba de cama. Como que yo no estaba segura de que yo iba a correr, pero ya el compromiso estaba hecho, ya pues estaba todo pago, no podía decir que no. Sí. Pues nada, hice todo lo que pude por llegar lo más preparada posible para ese día. Y nada, en el momento de la carrera corría 2 veces, tenía la preliminar y la final. Yo calenté, no me sentía a mi 100%, pero me sentía fuerte y nada, me mentalicé para lo que tenía que hacer. Corrí la preliminar, corrí 11:48 y eso me dio un poquito de confianza, como que ok, estoy consistente con mis marcas. Y nada, estaba esperando instrucciones de mi entrenador, de Luis López, para ver si íbamos a la final. Y pues sí, me estaba preparando para la final y buscando qué era lo que tenía que ajustar de la preliminar, qué tenía que hacer, qué no. Y nada, literalmente yo dije, bueno, Dios, que sea lo que tú quieras. Yo no iba con expectativas de que iba a ser esa marca. Yo lo que saliera, pues iba a estar conforme porque en realidad no me sentía a mi 100%. Y nada, había un muy buen nivel en esa carrera. Sabía que si me mantenía con las otras competidoras iba a tener una buena marca y me enfoqué en eso. Llegué a la meta, no pude ver el tiempo al instante porque se estaba tardando en subir los resultados y yo me metí por detrás del electrónico a ver si lograba ver en la computadora los tiempos y en lo que veía, sí, porque estoy un poquito ciega, lo que veía, yo veía 11:20 y pico, 11:30 y pico, 30 y pico, 30 y pico y 11:47 la última y yo no llegué última, yo tengo que estar en esos 11:30 y algo. Y nada, me voy a donde estábamos ubicados y cuando veo que subieron los tiempos, que veo el 11:31, yo le di refresh a la página porque yo pensaba que había sido un error. Y no por minimizar mi trabajo, pero obviamente no me sentía muy bien que digamos. Y yo, no puede ser. Y cuando lo corroboro, lo primero que veo es el viento para ver si había sido legal y era legal. Y yo, ay, ¿qué yo acabo de hacer?
Y nada, pues, ustedes saben cómo yo me emociono, yo empecé a brincar. Claro. Y pues fue bien bonito. Bien trabajado y realmente entendemos la emoción de cada uno de sus logros porque es que son muchos días, muchas tardes, muchas noches de sacrificio. Mientras mucha gente, posiblemente a lo mejor un 4 de julio, recientemente estuvo de playa todo un día, en ocasiones, pero ustedes tuvieron que estar entrenando, posiblemente descansando, o si hicieron algún otro que desarreglo de un carácter pequeño, mínimo, porque hay que volver a enfocarse nuevamente, ¿verdad? Entonces, este fin de semana largo todo el mundo de playa, hay que volver, usted tiene que estar en una pista, en un gimnasio, metiéndole mano, ¿verdad? Esas son las cosas que la gente no ve tras bastidores. La gente celebra sus tiempos, sus clasificaciones de carácter internacional, sí, pero lo que hay que hacer para clasificar a nivel internacional. Así que Germán, Adaneli, toda suya. No, como dijiste tú, Alfa, ahorita, Adaneli viene de semifondo a velocidad. Adaneli, ¿qué fue ese momento que tú dijiste? ¿Cómo fue ese proceso de esa decisión de ¿verdad? Bajar de evento? ¿Cómo que fue tuya, de algún entrenador? ¿Te lo recomendaron? Pues mira, no fue que yo tenía esto planeado. Porque, perdona que te interrumpa, porque, o sea, como que ella no era como que cualquiera semifondista, era una dura mundialista. Oye, eso es importante destacarlo. Sí. No todo el mundo, tú metiste 209. 209 a los 15 a años. los 15 años. O sea, mundialista juvenil, todos sabemos, ¿verdad? Con de ese eso suceso ganaron la que Live ocurrió. este año. Y con ese tiempo ganaron en la Live, ¿verdad? Con un tiempo que tú hiciste hace un par de añitos Sí. atrás, ¿me entiendes? Así que eso es importante destacarlo. Así que vamos para encima. Pues, como te mencioné, no era algo que yo tenía planeado. Tampoco fue que me levantó un día, yo quiero correr 100 metros. No quiero contar la historia larga aquí porque nos vamos a tardar un podcast completo. Pero para hacer el cuento largo corto, pues mi entrenadora era Beverly Ramos y yo le comento a ella que pues yo tenía el interés de hacer eventos múltiples. Yo le digo, Beverly, yo quisiera entrenar para Éstalo un día así. Y yo le digo, Beverly, pero dime con toda sinceridad si tú crees que podrías, si tengo el potencial para hacerlo, porque si no, pues mira, yo me quedo corriendo 800 normal. Y pues Beverly me dice, mira, de verdad, yo pienso que sí, que te podría ir bien. Pero tengo que dialogarlo primero con la universidad, pues porque a mí me firmaron para correr 800 y 1500. No era que yo iba a cambiarme y ya. Pues ella hizo la diligencia y me dice, Luis me dio el visto bueno y va a empezar a entrenar con él. Así. Pasaron como 3 días que yo le dije eso y yo, embuste. Y pues sí, yo comencé con Luis López para hacer una transición para hacer eventos múltiples. Pero en ese proceso yo llegué a tocar las vallas, yo llegué a tocar el salto largo. Y pues en ese proceso comencé a correr rápido, empecé a hacer unos tiempos que pues eran buenos y me quedé en 100 metros y 200. Estará cool preguntarle a Luis López que vio en ella de esa primera iniciativa, ¿sabes qué? A través de esas diferentes pruebas, ¿verdad? Que imagino, dijo, ¿sabes qué? ¿Cuál fue ese punto culminante? Y dice, no, tú tienes que correr velocidad. ¿Él te lo ha expresado que tú no los puedas decir? ¿O cuándo fue que le dijo, ¿sabes qué? Pues tú tienes que correr ese metro. Pues mira, no, eso pasó así como que... Orgánico. Sí, como que empecé a hacer unos tiempos que eran Mano, de 100 metros. y corres, literalmente todo lo corres bien. Corres un buen 200, corres bien buen 400. ¿No te da piquiña volver a tocar un 800 metros? Pues mira, al principio como que lo tenía de lejitos, porque ya le había cogido como que cosita al 800. Pero lo vi en las justas y yo como que diantre. Que hubiera sido mi último año corriendo un 800. Y sí, a veces como que quisiera volver a intentarlo, pero un poquito más sí, más adelante. Y moviéndome, ¿verdad? A Grace, algo que, ¿verdad? A pesar de, ¿verdad? Todos los logros que has logrado, has clasificado ya para el sub-23, para el sub-20. Yo me identifico mucho contigo, porque al igual que yo, tú, ¿verdad? Te tuviste que mudar para el área metro. Tú eres de un pueblo, o sea, no tan cerca. Y, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el sacrificio como que más grande
que tú, ¿verdad? Que tú podrías decirnos que has pasado, ¿verdad? En esta temporada, en esta transición de tu vida con tu familia ya, a mudarte para acá sola, nuevo equipo, nuevas personas, nuevo estilo de vida, porque la universidad, eso fue nuevo para ti, ¿verdad? Este año. Lo más difícil para mí ha sido acoplarme a la metro. Es muy diferente, como para mí es mucha saturación. No, Aguada. Yo Del soy de oeste, Aguada. para que sepa, dile el pueblo que es, para Sí, que la gente... yo soy de Aguada y Aguada es bien tranquilo. Entonces, no sé, muy difícil. La primera práctica yo llegué bien tarde. Empezando, implantando su remo aquí, llegué yo. Estoy a 20 minutos, pues salgo en 20 minutos, tú sabes. Y no, me cogí ese tapón de Cagua. Sí, yo te entiendo. Qué Créeme mal. que yo te entiendo. Está brutal Sí, lo tu más coche ahí. difícil ha sido acoplarme a la metro. Y verdad, ya que nos dijiste, ¿verdad? Lo más difícil que se te ha hecho, como que qué es lo que tú puedes resaltar, cuál es el logro más grande que tú consideras que tú has conseguido en esta temporada. Mi logro más grande es Acoplarme a la metro. practicar, Acoplarme a la metro. mantenerme. Ha sido mantenerme, como que hacer las cosas bien, hacer el sacrificio de a veces no bajar los fines de semana, a ver a mi familia. Y como que hacerle entender a las personas que ese sacrificio es bien difícil. Porque a veces hay personas como que quieren y tú, mira, no puedo. Exactamente. Eso es lo más difícil. Eres conservadora, eres familiar, Sí. entonces... Eso se me Por eso hace... entonces le está resaltando muy bien. No, y es precisamente lo que tú dijiste ahorita, lo que la gente ve siempre son los tiempos después que uno cruza la meta. Si, ¿verdad? Si los atletas hacen un tiempo malo, pues ese fue que no practicó mucho. Si hace los tiempos buenos, pues vente, vamos para encima. Pero nadie ve lo que está detrás. Como Dani dijo ahorita, mira, no sabíamos que ella estaba enferma y mira lo que corrió. ¿Me entiendes? Como que son todo ese proceso detrás de cámara que la gente no ve. Claro. Sí. O sea, Sí, porque siento... sí, no, sí, sí. Siento que la disciplina que nosotros tenemos nos ha llevado a que no importa, o sea, si estás cansado, si te sientes mal o algo, como que tener ese compromiso de ir siempre a la pista porque uno no está motivado todos los días para ir a motivar al 100%. Hay veces que es modo trabajo. Es simplemente ir modo trabajo y esto es lo que tengo que hacer. Y eso implica también pues decir no a ciertas salidas. Claro. Que eso como atleta es un sacrificio bastante grande. Incluso como Grey, yo soy de un pueblo lejano, yo soy de Barceloneta. Barceloneta. So, a veces también tengo que sacrificar el no bajar un fin de semana porque a lo mejor pues tuve un entrenamiento fuerte o quiero descansar mejor. So, por eso es que... Y ¿verdad? A un dato que, ¿verdad? Yo creo que no hemos dicho, y para las personas que no saben, ellas tres están en el mismo equipo, bajo el mismo entrenador. Y, ¿verdad? Te pregunto a ti, Naomi, ¿tú sientes que eso es algo que a ustedes lo ayuda como que a seguir mejorando? Porque con nosotros están ustedes tres, pero todo su equipo en los últimos meses ha mejorado, o sea, una cosa fenomenal. Ustedes, en su equipo hay marcas nacionales, olímpicos, ahora ¿cuántos panamericanos hay? Ya yo perdí la cuenta. ¿Me entiendes? Entonces, como que, ¿cómo tú ves la mentalidad en el grupo? Pues la verdad es que la mentalidad del grupo siempre ha sido pues tener ese compromiso, siempre Luis López nos ha inculcado a ser siempre personas, ¿verdad? Como que bien responsables, la disciplina, el compromiso, y también recordándonos que el talento nos puede llevar hasta cierto punto, pero ya entonces para ir más lejos, romper ese límite tuyo, correcto, es ya tu compromiso, estar 100% ahí. También somos un equipo que nos apoyamos en eso y siempre todos tratamos de como que motivarnos unos a los otros y así. Vuelvo rápido con Griotero, vamos a marcar ese momento importante en cual nos encontramos hoy aquí. Va a estar con sub-23 también. Tú has clasificado para todo lo que... Para todos los sub que hayan, tú logras clasificar. Pero vamos entonces a enfocarnos en este sub-23. Hablemos de ese momento especial en cual tú logras tu proceso clasificatorio y vas tras esa clasificación, porque he tenido aquí en el pasado otros que me han dicho, mira, no, yo no estaba buscando esa marca, y hay otros que me han dicho, yo estaba buscando otra marca y salió esta. En tu caso, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo empecé con que Luis me envió lo de sub-23 y yo dije, está difícil. Pero no, como que no dije, no puedo. Tú sabes, yo dije, pues vamos a ver si se nos da. Y primero, ella chequeado todas las marcas y yo dije, pues he mejorado bastante porque yo llegué con Luis con 15
en Las Vallas. Ya rayo. Ajá. Yo llegué bien malita. ¿Y ahora en cuánto está? Y estoy haciendo 13, 14, bajito. Pues yo dije, nada. Después cuando me enteré que rompí el récord nacional, yo dije, cuando empecé a tocar los 13, yo dije, ya, yo no lo suelto. No logré. Y rompí el récord nacional, ya yo sabía que con eso yo iba a entrar. Sí, en verdad me lo esperaba, no era como que, ¿no? Yo dije, puedo, y estaba fuerte, pero yo sé que con los sacrificios y todas esas cosas, pues uno lo logra. Entonces tú ibas así tras la marca. Ay, claro. Naomi, por tu parte, ¿algo similar o algo diferente? ¿Cómo es la historia de Naomi ante esta clasificación? Pues realmente yo también estaba buscando pues poder clasificar a los Panamericanos. Incluso pues el viaje pues a California, ese propósito era ese, poder hacer una buena marca y eso. Pero pues pensaba que pues no se me había dado. Pero luego entonces más adelante pues recibo una llamada de Luis, como que bien temprano en la mañana. Yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? Se va a poner ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué habrá pasado? Y ahí pues, él me llama y me dice, mira, clasificaste a los Panamericanos, entraste al ranking, estás adentro. Y como que fue una emoción pues bien grande para mí, porque pues sí, trabajando duro y haciendo todos los tiempos posibles, pues pude entrar al ranking, pues pude clasificar el último año también. Sí. Y también es una competencia, ¿verdad? Que pues no todos tienen la oportunidad de poder entrar. So, me siento muy emocionada y orgullosa realmente. Muy bien, muy bien. Precisamente el dato que ustedes acaban de dar el último año, ¿cómo se siente para ti, verdad? Este último año, tanto como que en la parte sub-23 juvenil y en la LAI, ¿verdad? Que yo considero que tú tuviste, ¿verdad? Una temporada LAI maravillosa. ¿Verdad? ¿Cómo tú puedes, como que en un resumen, como que cómo tú nos puedes resumir, ¿verdad? Este último año tuyo. Brutal. Pues mira, este último año ha sido de mucho crecimiento y también mucho crecimiento personal y también pues enfocada también en los tiempos, mis relaciones con el atletismo y todo eso. Y pudiste, ¿verdad? A lo largo, ¿verdad? Desde tu primer año entrando a la universidad, ¿cómo pudiste manejar esto de lo académico y ¿verdad? Y lo atlético? Eso creo que todos los atletas aquí saben, o los que hacen algún tipo de deporte, que es bien difícil mantener ese balance entre pues entrenar bien, tus estudios, tu vida personal. Pero creo que es más bien pues tratar de organizarnos y tratar de uno de mantenerse también. Es bien difícil tratar de mantenerse como que el 100% en cada una de esas, pero como ya estamos acostumbrados, pues ya muchos de nosotros llevamos mucho tiempo en lo que es el atletismo, pues ya estamos como que ya. Es difícil, pero no imposible mantener ese balance. Igualmente, voy a hacer, ¿verdad? Tomar también la pregunta de Germán, que es una muy buena, y me voy con Adán en el último año live. También terminas con una histórica marca. En tu caso, entonces, ¿cómo tú nos puedes resumir, ¿verdad? Estos 4 años live para ti. Altos, bajos, cambios de eventos, de momentos, ansiedades, angustias, alegrías. ¿Cómo tú nos puedes resumir 4 años de live para ti? Mira, esto en realidad no fueron, fueron 4 y unos cuantos más. Pero honestamente fueron los mejores 4 años de mi vida deportiva. Pasé por muchas cosas, demasiadas cosas, experiencias. Y pues me llevo todo lo bonito que me dio la universidad. Pude culminar mi bachillerato, una maestría. El deporte en realidad me ha brindado oportunidades que yo jamás pensé tener. Y este último año yo me propuse y me hice una promesa a mí misma que yo iba a trabajar todo lo que yo sentía que eran mis debilidades. Trabajé mi confianza, trabajé el manejo de mis emociones,
me acerqué más a Dios. Y eso fue lo que me pudo y me sigue ayudando a llegar a todos los sitios y todo lo que quiero hacer en la vida. Wow, qué emocionante eso. Sí. Se me erizan Sí. los pelos de la piel. Wow. Sí. Y te felicito también por el grado de madurez que has tenido. Te conozco, Sangre Verde, Huel Cañerín, Coupe y Trail, la conozco desde bien chiquitita. Ella la he visto desarrollarse a grandes capacidades. Y vi como en un momento dado, posiblemente alguna otra persona se hubiese despedido para siempre del atletismo. Ante lo que te pensé, sucedió. Me pasó. En las justas del 2023, que fue la última vez que corrí 800, Ujú. yo le expreso a Beverly, yo le digo, Beverly, yo no quiero correr más nada. Yo no quiero hacer esto más nada. Y pues Beverly ha tenido como un impacto en mí, como de una segunda madre, en realidad. Y pues yo le expreso eso y ella me dice estas palabras que en realidad a mí me impactaron y puede ser un consejo que te puede dar cualquier persona. Pero en ese momento a mí me hizo cambiar la perspectiva completa de todo. Recuerdo que era un día de mi cumpleaños y ella me dice, ¿tú sabes cuál es el mejor regalo que tú te puedes dar a ti? Y yo le digo, ¿cuál? Y ella, el de creer en ti. Y en ese momento como que eso me hizo... Y ella me dice eso porque yo le estaba expresando que ya yo sentía que todo lo mejor de mí ya yo lo había hecho en mi etapa juvenil. Yo le digo, Beverly, ya yo no tengo más nada que dar. Como que yo siento que ya lo mejor de mí ya yo lo hice. Ella me dice, tú no tienes ni idea de que tu mejor momento ni ha pasado. Y empiezo a temblar ahora porque como que no lo había hablado hace mucho tiempo. Pero sí. Quiero tocar esto bien contigo, bien detenidamente, y porque es que tú eres una gran historia en el atletismo, ¿sabes? Tú, en una etapa juvenil, tú eras literalmente la máxima exponente semifondista que teníamos a nivel isla. O sea, a los 15 años, 2.9, una mundialista que, pues, tuviste una negativa experiencia también, que tocaste que no fue la línea, ¿verdad? Te eliminan. ¿De cuándo es que viene, no un proceso de declive, sino un proceso de, ok, yo estaba aquí, ¡boom! Caigo y después vuelvo y me levanto. Dentro de lo que tú nos quieras expresar, ¿verdad? Pues sabemos que han sido etapas que han sido fuertes y que has superado. Pero para que el público entienda por qué eres tan importante en este mundo del atletismo. Pues yo tuve una etapa juvenil que tú dices como que wow, cómo ella hacía todo eso. Y en realidad, mira, yo ahora mismo yo no sé cómo ella hacía todo eso. Yo corría y ya. Pero el momento que yo me choqué con la realidad, que yo dije como que esto es difícil, fue cuando entré a la universidad. Cuando tuve que... Porque cuando uno entra de juvenil a la universidad, a ti te meten muchas expectativas. Dicen como que, tú estás haciendo estos tiempos. Ahora, cuando tú entras a la universidad, tú vas a partir a toda esa gente. Y pues yo iba con esa mentalidad. Yo como que, yo le estoy ganando a todas las universitarias ahora. ¿Quién me va a decir a mí que yo no voy a ser campeona de ahí? Cuando entro ese primer año, que yo me topo con esa realidad de que ya yo voy a ser adulta, que tengo que ser más independiente, que ya mami no va a estar ahí conmigo. Pues ahí fue donde comenzó como que esa nueva realidad para mí. Sí. Que tenía que poner los pies en la tierra y ponerme a trabajar. Y fue muy difícil. No empezaste a rendir como pensabas. No. Ya tú no estabas dominando los eventos. Estaba dominando. Tenía que... Pues era más el aspecto mental, en realidad. Porque los entrenamientos estaban. Okay. Estaba fuerte. Pero sí, tuve que trabajar mucho mi mente y me tomó 4 años. Bueno, este último año fue el año que yo te digo que estaba la Danely fuerte, segura de sí misma. Y sí, fue... Para mí tú eres como un ave fénix. Tú vuelves a resurgir. O sea, estuviste en la gloria, probaste lo que es estar en el suelo en un momento dado, se puede decir, ¿verdad? Y tuviste la grandeza de nuevamente subir a la gloria. Y eso es algo que yo te admiro y te felicito. Yo creo que todos deberíamos darle un fuerte aplauso, porque eso no todo el mundo lo logra. Así que felicidades, Danely, de verdad que sí.
Bueno, continúe con usted, Sí, porque yo no quiero llorar ya aquí. Sí, yo tengo, ¿verdad? Una pregunta aprovechando que están las dos ballistas, ¿verdad? Aquí, Naomi, ahora, ¿verdad? Tú te retiras de lo que es la live. Grace, estás empezando ahora. Como que, aprovechando, ¿verdad? Que Grace está aquí, ¿qué tú le dirías a ella? ¿O qué consejo tú le darías a ella de algo que te ayudó? Para que ella pueda seguir, ¿verdad? Manteniendo este nivel. Y ¿verdad? En otras palabras, como decimos, ¿verdad? En la radio Habichuela, como que, porque ahora ella, ¿verdad? Tú te vas, pero ahora ella tiene que llenar tu lugar en el equipo. ¿Verdad? En el aspecto universitario. ¿Qué tú le tendrías que decir? Pues yo realmente lo que le puedo decir a ella es que ella tiene mucho potencial y que siga creyendo en ella, que crea en ella, que ella es capaz de muchas cosas. Apenas en su primer año ya está clasificando para el sub-23, sub-20. Hay mucho potencial ahí, que no se quite, que siga trabajando y que confíe en el proceso, que eso siempre es importante. Gracias. Y algo que yo quiero destacar, ¿verdad? De estas tres, ¿verdad? Atletas que nos acompañan hoy es que, aparte de todos los logros deportivos, medallas, marcas, clasificaciones, como que yo puedo decir que lo más grande que ella tiene es el corazón. Sí. Y como que yo soy ejemplo de eso, porque las tres, yo en la competencia, los que me han visto siempre saben que yo me vuelvo un 8. Y siempre las tres, literal, y contigo también, las tres siempre están ahí apoyando, ¿verdad? No tan solo a su equipo, sino, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Los atletas. Y esto es algo que nosotros siempre hemos destacado desde el primer capítulo. El atletismo, más allá de el atletismo sí es individual a la hora de, ¿verdad? De ejecución. ese minuto, ¿verdad? Dependiendo del tiempo, ¿verdad? Del evento. Pero una vez se cruza la meta, el atletismo no yo me atrevo a decir que el atletismo no es individual. Porque lo podemos ver en todas las carreras. En la de Levittown, cuando Frances Colón y Adanelli, ¿verdad? Que él se lo presentamos Momento histórico, Sí. momento grandioso. Y podemos seguir yéndonos en otras competencias, pero eso siempre está ese abrazo, esas felicitaciones, esas palabras de apoyo y de aliento nunca faltan. Y verdad, como que yo, ¿verdad? Lo quería resaltar porque a mí en lo personal ellas tres me han ayudado un montón y yo siento que eso es importante porque, estamos demostrando aquí que sí, es importante ganar una medalla, todo el mundo va a ganar una medalla. Claro. Pero más allá de una medalla, lo importante, ¿verdad? Es la experiencia y eso, como Adanel y Naomi han dicho, estos han sido sus mejores 4 años deportivos, ¿verdad? Nosotros no vamos a ser, ustedes no van a ser atletas toda la vida. Va a llegar un punto que van a tener que enganchar los ganchos, ¿verdad? Y ¿verdad? Seguir con su vida ya profesional, y normal. Y de verdad que ustedes son un gran ejemplo de eso. Así que de verdad yo les quiero agradecer eso. Espectacular. Grace, te has vuelto literalmente una hermana menor para Naomi en esto de las vallas, en cuanto compartían dolores, sacrificios. Ya Naomi te expresó unas palabras que tú le puedes dejar entender a ella de este mensaje de ida. Yo estoy muy agradecida por dejarme ser su colita. Yo se lo digo, yo soy tu colita. Sí, yo estoy literalmente en las prácticas detrás de Nao, para arriba y para abajo. Es verdad. Y pues yo le agradezco mucho el apoyo que me ha dado, la experiencia con la que he compartido con ella, los consejos. En verdad, yo no sé, estoy muy agradecida por dejarme ser su colita. Ay. Gracias. Ha sido un capítulo bien bonito. Sí. Y bien emocional. Y yo quiero aprovechar, ¿verdad? El espacio. Y Alfa claro. me va a En alentar confianza. en eso. De que yo, cuando tú vienes de los sub-23, yo les voy a dar unas clínicas de valla a ella. ¡Da! Especializadas. Así para que las Ustedes pasen como yo. saben que es el dolor de cabeza de Germán. Denle un consejo a ese hombre, Dios mío. ¿Qué consejo le pueden dar a ese hombre para que la vaya? Pues, él ha estado practicando eso, me imagino que poco a poco vas cogiendo el piso. Sí, estaba en más. 0. Yo creo que después, han pasado ya como 3 meses, ahora subí como un 4%. Todavía falta. Algo. En el atletismo, pequeñas cosas siempre hacen la diferencia. Mientras todos los días puedas mejorar algo, aunque sea traer el trainer más rápido, o No bajarte saltes la valla. más, No o saltarla bajarte como más Mario rápido de la Bros. valla. Exacto. Lo Y que el pasa es que- famoso la quiqueo, técnica. mano. Sí, la verdad que Ese eso yo lo quiqueo. hago, ¿verdad? A propósito. Para que, ¿verdad? Para que la gente vea. Un día que yo diga como que, pues está bien, yo lo voy a pasar hasta las de 42 como si fuera así. Sí, para la foto, eso es importante para la foto, ¿viste?
digo que lo más difícil de la valla es la confianza. Ujú. Es lo más difícil. Oye, ¿y a ustedes no les ha pasado? Porque eso es lo que me pasa a mí muchas veces. Yo estoy acostumbrado a correr liso y yo me voy a correr y hasta la meta no paraba. ¿A ustedes no les ha pasado que ustedes están corriendo y de momento, ¡ay! Hay una valla. Hay una valla. Porque en el liso, como que la salida, como que tú te mantienes abajo en la salida, pero en la valla rápido, como que haces 4 pasos y que te tienes que estar subiendo para poder pasar Ya la tuve valla. tu valla en la cara. Sí, eso me pasa también muchas veces. Si estoy mucho tiempo en liso, como que para la valla, como que tengo que volver. ¿Y ustedes se han caído muchas veces de la valla? Sí, esto que Cuando- hablo. Un susto que... De verdad, Pero de verdad. yo cuando más pequeña, sí, al principio me caía. Y incluso me caí tan fuerte que hubo una vez que yo dije, yo no quiero tocar la valla. Y mi entrenador estuvo así. Me acuerdo que fue en persona. Yo empecé en persona del Club Lora. Reeves, para ese tiempo estaba James. Exacto, para ese tiempo estaba James Reeves. Y me acuerdo que en una práctica anterior yo me había caído. Y ya cuando íbamos a volver a practicar, yo no podía pasar una valla. Porque estaba con ese de la caída, como que apenas Wow. era mi primera caída. Mi primera bienvenida de valla. La inauguración y de vallas. literal mi entrenador tuvo casi una hora así. Vas a pasar la valla. Y así fue como que la pude pasar después, pero wow, después de una wow. caída. Pero Pero no es imposible, puedes seguir. Sí, la confianza, como tú dijiste ahorita, la confianza. Así que nada, un campeonato nacional ya está a la vuelta de la esquina. Algunos de ustedes estarán compitiendo, ¿verdad? Y deleitándose ante el público para que les puedan visitar. Así que yo quiero rapidito un último mensajito, Danelli, a toda esa fanaticada que les apoye, no solamente al campeonato nacional, sino en lo que resta de ustedes de temporada, ¿verdad? Que les auguramos muchos años de éxitos y bendiciones. Así que ese público puertorriqueño, a Danelli, ¿qué exhortación tú le puedes hacer? Pues mira, el deporte del atletismo específicamente está pasando, yo creo que por uno de sus mejores momentos. Este nacional va a estar muy bueno, va a haber mucho nivel. Y nada, les exhorto a que se den la oportunidad de que vayan y nos apoyen, que en realidad es lo más que necesitamos. Y nada, el 11 y 12 de julio en la Universidad Ana G. Méndez de Gurabo vamos a estar allí dando lo mejor de nosotras. Y pues sí, vayan, apóyennos, grítenos, lo necesitamos. Muy bien, Grace. Nuevamente palabras, ¿verdad? De exhortación al público a que las sigan en las redes sociales, que les apoye y cualquier tipo de ayuda que serán bienvenidas también para ustedes. Nada, quiero decirle que sí, que nos apoyen en todo lo que puedan. Con la presencia a nosotros nos basta realmente. Y pues nada. Entonces, Y Naomi, por tu parte, a todo ese público puertorriqueño que se den a entender ya que el deporte rey es el que manda y más. ¿Te gusta o no te gusta el deporte atletismo? El Esa es la que hay. como dijo Danelli, el atletismo últimamente ha tenido auge. Sí. Y también Puerto Rico ya está subiendo el nivel. So, igual me uno al llamado de Danelli, que vayan, nos apoyen, que es bien importante para nosotros, y también pues que vayan y apoyen. Y con estas grandes palabras, estas 3 chicas importantes para nuestro país, me retiro, pero recuerda que venimos con más capítulos de nuestros atletas nacionales, de carácter internacional. Mucho éxito en sus compromisos nacionales Gracias, e internacionales. gracias. Tengan todos Gracias. excelente día, tarde y noche.